En esta tarde tenemos el placer de presentar a Sergio Thiessen con su conferencia Espiritismo, el antídoto para las dependencias. Él es profesor de medicina, médico y físico. Es presidente y fundador de 2 centros espíritas en Río de Janeiro, como es la Sociedad Espírita Reencuentro y el Francisco de Asís. Él es conferenciante espírita en varias provincias y ciudades de Brasil y en 32 países. Su conferencia nos va a hablar precisamente de cómo llevar a los hermanos por el camino del verdadero sentido de la vida y cómo la vida es consecuencia del infinito amor de Dios por sus hijos. En resumen, tal y como aparece en el Evangelio según el Espiritismo, el amor es de esencia divina y todos vosotros, desde el primero al último, tenéis en el fondo del corazón la centella de ese fuego sagrado. Sin embargo, por más que hagan, no lograrán sofocar el germen vivaz que Dios les depositó en los corazones al creerlos. Sergio, por favor, te reclamamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Antes de empezar, me gustaría decir que soy de Brasil y que estoy intentando hablar en español y decir a todos ustedes que estoy muy feliz, muy contento de participar de este Congreso Espírita de España. Agradezco a todos ustedes y en especial a mi hermano querido Esteban, presidente de la Federación Espírita, y a todos que hacen parte de la dirección de la casa y a todos ustedes que representan acá en Calpe en estos días todo el movimiento espírita de nuestra querida España. Muy bien, queridos, tenemos algunos minutos para hablarmos sobre algo que es de una inmensa preocupación. Como ustedes saben, yo soy médico y como médico hace 40 años, yo estoy conociendo este aspecto de la naturaleza del hombre y de la mujer en términos de grandes dificultades, en términos de los problemas mentales en medio a la vida humana. Antes de todo, me gustaría de recordar con ustedes la idea de qué mundo es este. Es el nuestro mundo, pero es solamente una de las moradas y por lo tanto no es un mundo, vamos a decir, que es una referencia. Nosotros vivimos en la Tierra. La Tierra hace parte del sistema solar. Este sistema, que tiene algunos planetas, incluyendo el nuestro, hace parte de una galaxia de tamaño medio, que es la Vía Láctea. Acá nosotros tenemos 200.000 millones de soles o estrellas. La nuestra vecina, que es Andrómeda, tiene hoy en la contabilidad actual, no sé cómo decir, pero 1 millón de estrellas. En portugués decimos 1 trillón de estrellas. Entonces, es interesante que nosotros recordemos la codificación, buscando la idea de que acá somos un planeta de pruebas y expiaciones. Somos una humanidad que tiene acá como una escuela, pero antes y también un gran hospital. La gente que está bien del punto de vista moral, espiritual, no viene para acá. Este mundo no es una referencia de mundo para espíritus de otras condiciones por el universo afuera.
de tal manera que cuando examinamos los problemas humanos desde los últimos 10.000 años de la historia de la Tierra, encontramos ahora con inúmeros problemas de distintas naturalezas, incluyendo las enfermedades y los problemas mentales. Para que ustedes sepan, hace 10 años, la Organización Mundial de la Salud publica un resultado de una pesquisa diciendo para la gente de la área médica que 40% de la población mundial tiene trastornos mentales. Hoy tenemos una epidemia de depresión y junto el problema importante del suicidio, muy vinculado a una epidemia psiquiátrica mundial de la depresión. Hoy nosotros tenemos el autismo, que es una enfermedad que la psiquiatría y por lo tanto la medicina no tiene idea de dónde viene, porque encontramos algunas cuestiones en el cerebro de los niños, pero son aspectos que no justifican el número de casos de chicos, niños y niñas con importantes síntomas de patología mental. En la depresión tenemos una baja de neurotransmisores en el cerebro. En los enfermos autistas hay cualquier cosa también en algunas estructuras, pero son aspectos secundarios, porque son problemas espirituales, son problemas del alma inmortal, que cambia también algunas cosas en el cerebro, que justifican algunos síntomas o síntomas, pero la idea es, si yo saco fuera los antidepresivos de los pacientes con depresión, todos los síntomas vuelven y estamos haciendo una medicina con limitaciones, haciendo una medicina que es de cuidar de los efectos y no propiamente de cuidar de las causas, porque las causas son siempre en cualquier patología mental de característica moral, espiritual, nos recordando de la idea de que si nosotros no encontramos alguna cosa en la vida actual como espiritistas, tenemos la idea de que los aspectos causales están siempre y podemos buscarlos en vidas anteriores. De tal manera que la droga, adicción y el problema que nosotros llamamos de tóxico-dependencia, dependencia química, revela en parte o tal vez en el todo las dificultades espirituales de nuestra humanidad. Y cómo estamos viviendo, dicen nuestros hermanos y espíritus desencarnados, que hacen parte de todo un grupo de trabajo a beneficio de la gente, la idea de la transición, significando también que espíritus que hace mucho tiempo están viviendo en aspectos de cortezas o esferas, cortezas en el mundo espiritual, con muchas dificultades, como que cumulativas de sus errores en el pasado, están teniendo una tal vez última oportunidad de vivir acá, tomando un nuevo cuerpo para hacer su cambio fundamental, que es un cambio de los sentimientos, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus ideales y de las cosas que tenemos que cambiar todos nosotros. Los espíritus nos dicen, todos somos enfermos. Podemos salir de un hospital donde hicimos propiamente un check-up con todos los exámenes, los más sofisticados, inclusive normales.
pero em um ano, 2 ou 3, podemos estar enfermos, porque estamos predispuestos del punto de vista espiritual, pero por causa de nuestros errores de vidas anteriores e aspectos que aún nosotros dejamos pendientes, esperando recuperação. Há aspectos aí para um seminário que tem a ver com a noção de uma medicina espiritista, de el espiritismo iluminando a medicina que temos agora, que é uma medicina de la história desde Hipócrates hasta hoy, pero é uma medicina que cresceu e avançou muito, pero aún com um foco que está em el cuerpo físico e não em el espírito imortal, que é el foco fundamental e definitivo. Me compreendem? El espanhol, inclusive? Oh, estou salvo, então. Depois vou contar umas histórias sobre o espanhol para que vocês se divirtam um pouco. Então, há muitas coisas para vermos, temos alguns minutos, vamos buscar a projeção para que tenhamos, como dizer, um roteiro para buscarmos alguns aspectos de reflexões para nós. Pero a ideia é, em Brasil, em Europa, em Estados Unidos, em Austrália, donde sea, o problema da dependência química é extraordinariamente importante. De tal maneira que não há sítio, não há país, não há cultura, não há nação onde visitamos e não tenhamos alguns problemas importantíssimos. E um deles é exatamente a dependência química. Tem a ver com a Espanha, claro. Os transtornos causados por la droga em uma pessoa e em sua família é algo muito relevante, importante e pode causar dano à la saúde em geral do indivíduo que é um dependente químico, pero também hace como que se a mesma questão, como uma enfermidade, vai também causar dano a todo o ambiente da família e também a nossa sociedade. Então, vamos considerando e buscando algumas coisas que são do espiritismo propriamente, de tal maneira que acá temos a drogadicção constitui na atualidade um dos mais graves problemas de saúde mental e orgânica, porque não há como uma pessoa que usa, por exemplo, cocaína, ou que é uma droga ilícita, ou outra pessoa que utiliza o álcool etílico em uma quantidade muito importante, que não venga a ter problemas orgânicos. Por exemplo, o álcool se associa com uma específica cardiopatia, com a cirrose hepática e com a ideia de polineuropatias, com transtornos neurológicos importantes, em el decurso del tempo. De tal maneira que o indivíduo corre riscos de vida por causa de aspectos que são consequências de uma química que vem de fora e que não faz parte da vida humana normal e vai causando uma espécie de transtorno em vários aspectos da vida orgânica. De tal maneira que, frente a las substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervioso um predomínio perturbador. Estamos com Joana de Ângeles. Depois vamos buscar outros autores também. De tal maneira que Joana, em el livro Conflitos Existenciales, nos vai falando de algumas considerações de um espírito desencarnado face a los problemas da atualidade. La dependencia química es un trastorno mental donde el paciente pierde el control del uso de la sustancia y todos los aspectos de su vida van deteriorándose gravemente. Es una cosa como que
inexorável. De tal maneira que quanto tempo tem de uso de uma substância que não se deveria usar? E com que quantidade en este mismo intervalo de tiempo, yo y nosotros médicos podemos como hacer una previsión de cómo la persona va a estar desde este tiempo de uso de una sustancia lícita o ilícita cualquier. Vamos seguindo adelante. La idea, por tanto, de que es una enfermedad mental. Si nosotros estamos en el centro espírita y recibimos el paciente o su padre o su madre, alguien de la familia, nosotros tenemos el acogimiento fraterno del curso de hoy. La idea es de que debemos estar preparados para encontrarmos las personas con estos diagnósticos. O si no tiene el diagnóstico ahora, nosotros estamos más sencillos porque como que preparados, capacitados para la detección de sospechas de problemas de dependencia química, para sugerir el tratamiento médico para esta persona, pero también los recursos de la casa espírita para un abordaje espírita de este tipo de problema, como vamos ver adelante. De tal manera que las sustancias más comunes, hay las lícitas, como que tiene a ver con los cigarrillos, la nicotina y el alcohol. No necesitaríamos seguir más adelante, porque acá tenemos una calamidad en términos de salud pública. Pero tenemos que ir porque también tenemos las drogas prescritas, los benzodiazepínicos, los opioides, la morfina, las anfetaminas. Por ejemplo, noticia de la semana anterior, hay en Estados Unidos una determinada ciudad donde tenemos tanta prescripción de opiáceos que la gente se torna, los pacientes de los médicos y de los hospitales, se tornan adictos, dependientes de opioides como morfina y por causa de una necesidad, porque una vez con el vicio y la dependencia, la persona va buscando cada vez más una cantidad cada vez más importante del uso de la droga que es de dependencia. De tal manera que el opioide, después de una cierta condición, va a llevar a la muerte. Y la gente tiene en esta ciudad un número de muertos este año de 2017, que es un número más importante do que todos los otros contextos de las otras enfermedades y también de los accidentes de la misma ciudad en el mismo intervalo de tiempo. ¿Comprenden? Por causa del uso abusivo. ¿Se dice abusivo? Creo que yo ya viví aquí. Soy espiritista, yo voy a pensar eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos adelante. La idea es de que hay cosas que los médicos y profesionales de salud muchas veces prescribiendo simplesmente cada vez más sin atentar para la gravedad de lo que están haciendo, y son médicos, están como que induciendo sus pacientes a la muerte, a la dependencia antes y después como consecuencia a la muerte. Sigamos. Antes, cocaína, cannabis, marihuana es la misma cosa, heroína, crack, no sé acá, yo no sé en España, mas en Brasil, yo voy a decir una palabra que no hay en español, Cracolândia, que es donde la gente que tiene la dependencia al crack, que es una química que perjudica el cerebro de una tal manera que prácticamente no hay tratamiento. Se adentra a un buraco negro, a un agujero negro, le gustaron, ¿no? A un agujero negro y no se puede salir más. Entonces la gente que son gente de comunidades muy pobres,
la gente se queda en la calle. Son 100, 200 personas que moran en la calle, que viven ahí, y los traficantes van hasta ahí para vender por algún efectivo más y más y más del crack. Estos sitios que están en Río de Janeiro, en São Paulo y otras capitales de Brasil son llamados de cracolândias de cada ciudad, porque es un sitio que la policía, los servicios médicos, todos estos los dejan como que aislados de la comunidad. Y muchos de ellos se enferman gravemente y se mueren algún tiempo después. Entonces, crack es una droga moderna, entre comillas, pero es una cosa que es, no sé si en español, avassaladora. ¿Existe eso? Entonces, estoy muy bien. Que continúe hasta el fin, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea del crack, del LSD, inhalantes como cola de zapatero, queroseno y otras cosas. Seguindo, cigarrillos, 25 a 30% de los adultos dependen de la nicotina. Y ahí tenemos el enfisema, la bronquitis, tenemos el cáncer de pulmón y también de varios otros tejidos orgánicos por causa del cigarrillo. Es un problema también el alcohol. La prevalencia de la dependencia en Brasil, por ejemplo, 17% entre los hombres y 5% entre las mujeres. Es una epidemia también. Hace muchas décadas tenemos esto. Pero cuando visitamos países, por ejemplo, del leste europeo, como por ejemplo Polonia, como Rusia, como Ucrania, como Hungría, como República Checa, por causa del género de la bebida alcohólica, la adicción al alcohol es una cosa muy impresionante. Y la gente alcoholizada en la calle también, y la gente como que superlotando los hospitales por trastornos mentales y trastornos orgánicos por causa del alcohol. También creo que en España, en el vecino Portugal, las cosas son semejantes. ¿Y por qué? Porque somos los mismos, independientemente de dónde vivimos, dónde nacemos. Hay el mismo problema porque hacemos parte de una misma humanidad, con los mismos géneros de problemas que debemos como que superar, que debemos nos curar de una manera general. Sigamos adelante. De tal manera que hay como que levantamientos revelando que 20% del consumo mundial de cocaína y crack están en Brasil. Miren la magnitud del problema. Y no es problema para solamente ahora, es problema para generaciones, para familias y contextos del futuro. Nosotros podemos desencarnar ahora y corremos el riesgo, donde sea, de volvermos a un contexto familiar o seguirmos a un contexto distinto, donde estes problemas ali van a estar. Y vamos a estar viviendo las pruebas y expiaciones relacionadas con estas cosas. Por lo tanto, este problema de la dependencia química no es solamente el acá y ahora, es una cosa de nuestro pasado y es una cosa que va con nosotros para el futuro. Vamos considerando otros aspectos. El levantamiento realizado en la Universidad de São Paulo apunta que Brasil es el mayor mercado consumidor de crack del planeta. Miren la magnitud. Muy bien, factores causales. Muy bien, es una cuestión multifactorial. Para cada persona que vive este trastorno, hay propiamente para él o para ella alguma questão, 1, 2 ou 3 destes aspectos. Por exemplo, a ideia de uma predisposição genética. Os genes
y la epigenética, que es un tema extraordinariamente hermoso para tratarmos otro día, tiene a ver con la idea de que nosotros muchas veces fuimos nuestros abuelos o bisabuelos y estamos volviendo, y dependiendo de lo que tuvimos en vidas anteriores, en el mismo contexto de familia y de expresión genética, nosotros estamos como que volviendo a cuerpos nuevos, mas con raíces, con genes de predisposición a volvermos a las adicciones que hay en el mundo. Muy bien, los factores ambientales. Por ejemplo, hay un estudio, cuando las mujeres hacen las compras en los supermercados, porque en los supermercados hay una oferta muy importante de varios tipos de bebidas alcohólicas. Las mujeres, por eso, tienen una predisposición de experimentar, de utilizar una primera vez, de gustar, de repetir y de buscar a cada vez que va al mercado los mismos aspectos para beber en su casa. Por lo tanto, las mujeres hoy, hace 3 décadas, tienen el mismo perfil de los hombres en la cuestión del consumo del alcohol. En Cracolândia, en Brasil, nosotros encontramos las mujeres en más, un número más grande se dice, do que los hombres. De tal manera que el género, el sexo, no hace diferencia para este tipo de problema. Sea cual sea el tipo de sustancia química que una persona está propiamente como que buscando. Fatores de comportamiento, fatores neurobiológicos, circuitos de recompensa y placer, neurotransmisores. ¿Cuál es la idea? La idea, ustedes conocen una sustancia que es un hormonio llamado ocitocina. ¿Ya escucharon? De tal manera que este es el hormonio del placer, que tiene a ver con las relaciones afectivas de alto nivel, pero también tiene a ver, son los mismos circuitos cerebrales que tienen a ver con las sustancias químicas, de tal manera que hay un estímulo, hay una liberación de oxitocina y la gente se queda con un placer distinto de todos los días. Y entonces busca repetir la ingestión o el uso de la sustancia química para tener de nuevo, cada vez que va a tener el contacto con la sustancia química, la misma liberación de oxitocina y el mismo placer. Y es una cosa que va se intensificando cada vez más, de tal manera que llega un momento temprano que la persona está adicta, está con dependencia química. Una vez entrando es simple, pero para salir es una cosa muy complicada y la medicina común no tiene propiamente elementos de tratamiento para tener un resultado estadísticamente significativo para ayudar a la mayoría de las personas. ¿Comprenden? Entonces, cuando decimos así, es porque es importante pensar en la prevención. Y la casa espírita tiene a ver con la prevención de todos los más importantes problemas de la naturaleza humana. Y este también. Vamos a seguir adelante, creo que hasta medianoche terminamos todo. Seguindo adelante. Entonces, fatores neurobiológicos, fatores espirituales. ¿Por qué escribimos los más relevantes? Trabajamos hace 40 años en grupos de reunión mediúnica de desobsesión y en la fluidoterapia, que tiene a ver con la agua magnetizada, tiene a ver con los pases, de una forma específica para enfermos en la casa espírita. Todas las veces que empezamos a cuidar de un paciente con cualquier tipo
de dependencia química, siempre es con una ley, una regla, encontramos espíritus. Siempre. De tal manera que la persona que tiene depresión no se queda con depresión sola. El enfermo, el chico con autismo, hay inúmeros espíritus con él, haciendo parte de su proceso reencarnatorio tan reciente, como es el caso de los dependientes químicos. Por eso que los médicos que solo conocen el abordaje médico convencional obtienen resultados muy pobres quanto à recuperação de los enfermos. ¿Comprenden? Tenemos que buscar cuidar de espíritus, porque hay espíritus del otro lado de la vida. Hay un libro de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier que se llama Roteiro, tal vez poco conocido acá. Hay un capítulo que se llama El Gran Educandario. Educandario se dice acá, es escuela. Acá, la tierra, nuestra gran escuela. Emmanuel nos diz que en el segundo parágrafo, hay acá en la tierra, hace 60 años atrás, cuando de la publicación del libro, 20 mil millones de espíritus. Si ahora nosotros tenemos 7,5 mil millones de espíritus, de encarnados, ¿cuánto tenemos en el mundo espiritual? Haciendo una aritmética simple, 12,5 mil millones de desencarnados. Y una otra cuestión, hay enfermos del otro lado de la vida. ¿O ustedes creen que las personas mueren de infarto del miocardio, de un stroke o accidente vascular encefálico, ou de um câncer, ou de uma patologia mental grave, e chegam ao mundo espiritual também? Despiertam, hermosos, felizes, e se vão buscando seus amores espirituais? Não. Há hospitales. Se há uma característica, dependendo da corteza da realidade espiritual que temos na Terra hoje, nosotros tenemos miles de hospitales, de puestos de auxilio para desencarnados. ¿Puedo decir un segredo? ¿Puedo? Hay hospitales en Brasil para espíritas desencarnados. Lo que significa eso? No es este el problema. Es la idea que mismo, conociendo las enseñanzas espiritistas, nosotros muchas veces volvemos para el mundo espiritual con tantas dificultades que aún vamos necesitar de acogimiento y de tratamiento por parte de médicos y enfermeros desencarnados que están en una nueva condición y están muy bien y van a auxiliar a nosotros. En parte, toda la gente que desencarna con adicción va a llegar al mundo espiritual de una manera muy sufriente y al mismo tiempo con grandes dificultades para vivir el período de la erraticidad, ¿no es así? Entre la desencarnación recién y la próxima vuelta al mundo corporal. De tal manera que este problema examinamos con nuestros ojos de encarnados, pero como espiritistas debemos considerar las cosas del otro lado, que aprendemos con Kardec, con André Luiz, con Emmanuel, con Humberto de Campos y tantos otros. ¿No es así? Y con Amália Domingo Soler. Sigamos adelante, senão vai passar de medianoche. Y empiezo a preocuparme. Vamos lá. Muy bien, fatores espirituales. Los más relevantes, fatores espirituales de dos tipos. El factor espiritual psicológico del enfermo con adicción, pero también de todos los espíritus que hacen parte del proceso de la enfermedad del encarnado de ahora. Muy bien.
Sistema de recompensa. Las drogas accionam o sistema de recompensa do cerebro em área encargada de receber estímulos de placer e transmitir essa sensação ao corpo inteiro. Las drogas provocam uma ilusão química de placer, induzindo a la persona a hacer uso compulsivo de las mismas. Com a repetição do consumo, o indivíduo perde o significado de todas as forças naturais de placer e solo se interessa por el placer imediato. Por exemplo, em quantos hogares, a pessoa que é alcoolista ou o jovem que é adicto a cocaína usa de violência dentro do hogar, com seus padres, por exemplo, ou com seus irmãos, ou quando não há condição de plata, de dinheiro em casa, vão roubar fora para ter o dinheiro e as coisas para poder cambiar por la droga. Quantas vezes a violência doméstica, que é problema também em mundo inteiro, tem a ver com o álcool. E a ideia de violência para os niños, para com as mulheres. Então, gran parte de nossos problemas, que são problemas muito típicos da natureza de los dias atuais, são relacionados ou causados com o drama da dependência química. Muito bem, fatores espirituais, não é verdade? Mundo de pruebas e expiações. Por lo tanto, este problema, quando terminarmos, hace muitos milênios depois, nosso processo empezado agora de regeneração, não temos mais nada disso. Pero, qual é a consideração que temos que fazer? Vamos ter, por parte de Jesus, de nosso Maestro, del governo del mundo e da humanidade, todo o tempo suficiente para nos recuperarmos deste drama também, que é drama coletivo. Pero a transição também, desde o livro La Gênesis, com Kardec, a ideia de la sustituição de la gente que não está preparada para viver o futuro del mundo regenerado, terá que partir. E muitos dos que vão partir são dependentes químicos, que por siglos e siglos não vão ter condição de recuperação a tempo de poderem viver acá. Compreendem? Então, a ideia de pruebas e expiações explica para nós a nossa condição. Há pouco tempo éramos mundo primitivo. Todo o que mais importante há para o futuro, regeneração, mundos felizes ou ditosos. Ditosos se diz? Há esta palavra em espanhol? Ditosos, como sinônimo de feliz. Ditosos. Dictosos. Há C. Mais ou menos? E depois, os mundos puros, usando a terminologia da codificação kardeciana. De tal maneira que todo está em el futuro e nosso presente aún tiene este problema, que é problema mundial e que nós, espiritistas, devemos conhecer melhor. Mesmo que não tenhamos gente adicta cerca de nós, pero como espiritistas, como trabalhadores del movimento espírita em qualquer país, em Espanha também, nós vamos conhecer as pessoas que vão chegando, trayendo este tipo de problema e buscando algum aspecto de intentos de solução. Adelante, então, a ideia de miséria material e miséria moral. E as coisas existem. Muita gente em Brasil, em Rio, onde vivo eu, há muitas comunidades carentes. E o que acontece aí? A gente jovem não tem acesso às escolas, não tem oportunidade de emprego por problemas políticos de muitas décadas, de corrupção e de outras coisas, que não é nosso tema hoje. De tal maneira que são múltiplas as comunidades carentes, e a gente vai à escola
muchas veces por 2 o 3 años. Y después, las personas que trafican las drogas buscan los chicos para servir al tráfico de drogas. Y entonces están perdidos. Y en Río nosotros tenemos miles y miles. Si yo trabajo en una emergencia de un hospital público que es grande, por ejemplo, nosotros encontramos en todas las guardias, ¿guardias? ¿Sí? Cuando el médico está de guardia, en portugués de plantão, y recibe los casos, nosotros miramos en cada vez que estamos en el hospital el número importante de chicos, niños y niñas, jóvenes con el problema de la dependencia química, que se quedan una semana para desintoxicación, pero van a tener alta para su casa y van a volver a utilizar la droga. Y no salen del problema principal que es la adicción. De tal manera que hay miseria moral porque están reencarnando espíritus con más dificultades do que antes. Por eso, muchas veces, dependendo de lo que nosotros miramos, nosotros vamos a encontrar inclusive la idea, el mundo está peor que antes. No es así. El mundo está mejor, pero es una época de traer para la realidad del mundo físico en nuevas oportunidades reencarnatorias espíritus que estaban en las tinieblas, en el umbral inferior y en cortezas de vida de mucha limitación, dando la providencia divina a ellos más una oportunidad de recuperación, de redención y de salir en fuera de sus problemas de miseria moral. ¿Comprenden? Es una idea que ustedes conocen. Imperio de las tinieblas instalado hace milenios. ¿Qué es esto? ¿Qué mundo es este? Es un mundo que va a progresar, pero aún hay cosas. Por ejemplo, tenemos 5.000 años de historia conocida, registrada en papel de la humanidad de acá. Jamás tuvimos 100 años sin guerras y de paz. Para que tengamos una idea de nuestra condición moral, espiritual. Entonces, la dependencia hace parte, como vamos a ver aún, con las dificultades que tenemos acá. Cultivo de valores transitorios e imediatistas. Nosotros estamos acá en Calpe, que es una cosa maravillosa. Somos espiritistas de varias partes de España y algunos pocos de fuera. Estamos a algunas horas considerando las cosas espirituales para la vida humana y de la humanidad. Mas ¿y nuestros compañeros, nuestros hermanos y hermanas, dónde están? ¿Qué hacen justo ahora? ¿Qué son los motivos, los objetivos de la gente? Hay la idea, por lo tanto, de que necesitamos difundir el espiritismo para que cada vez más el número de nuestros hermanos tengan la idea de que es la vida y que lo que estamos haciendo acá, dónde venimos, para dónde vamos después, lo que de facto necesitamos realizar, no externamente, que hay cosas hermosas para hacernos, pero el principal, que son los cambios interiores del mundo íntimo de cada uno de nosotros. Tenemos ayuda de todos los espíritus, tenemos ayuda de nosotros entre nosotros, pero hay aspectos que tenemos nosotros personalmente que cambiar. ¿No es así? Y este problema también tiene a ver con eso. De tal manera que tenemos ahí una especie de una ceguera espiritual, porque no miramos bien las cosas. Tenemos las dificultades de estarmos encarnados para conocermos mejor la realidad espiritual, los motivos y las causas de los sufrimientos inclusive, y de que lo que nos espera la vida futura.
pero tenemos que trabajar mucho más do que estamos fazendo com os elementos de luz da doutrina espírita para toda a humanidade. Hoje, espiritistas em el mundo somos unos pocos. Se comparamos com nossos irmãos que estão fora e que não conhecem as leis fundamentais da evolução espiritual da criatura humana. Ignorância de los objetivos de la reencarnação, de la vida, del alma humana e mortal. Este conhecimento é preventivo, porque em la medida que encontramos o mundo como está, com a dependência química alcançando expressões mundiales, nós temos esta realidade, pero sabemos lo que devemos fazer para combater todo isso. Dentro de nós, cerca de nós, com nossos familiares, conhecidos e amigos, vecinos, colegas de trabalho, de vida, de escola, de universidade, e também as coisas em termos de la sociedade em geral. Em Brasil, se vamos a uma universidade em que os alunos, que podem ser del curso de Derecho ou de Medicina, ou de Psicologia, se combinam em el intervalo e vão a los bares para beber de todo. Aún algunos vuelven para las clases, outros se vão, como muitas vezes, sem condição de volver a clase e se vão para suas casas e vão dormir por 15 horas. São estudiantes jóvenes de Derecho, de Medicina, de Psicologia. Lo que podemos esperar para o futuro se nós não trabalharmos com eles todos, em qualquer parte do mundo, as coisas espirituais, do ponto de vista de los espíritos benefactores que nos legaram o espiritismo para esclarecer, clarear os caminhos da humanidade terrestre. Eu estava falando antes de o senhor Esteban chegar em meia-noite. Agora que o presidente chegou, já estou pensando em 1:00 da manhã. Que tal? Alguém poderia me dizer que horas temos? Quanto tempo tenho para seguir um pouquinho mais? 10 minutos. Muitas graças. 10 horas ou 10 minutos? 10 minutos. Muito bem. Vamos volviendo. Miren, aspectos psíquicos, constituição emocional frágil. ¿Dónde viene? De la vida actual, no solamente, viene del pasado también. Desvalorización de la vida y hedonismo, que es una doctrina que considera que el placer individual es inmediato y el único bien posible, principio y fin de la vida moral. ¿Qué es esto? Pero hay el hedonismo en todo el mundo. La idea de egoísmo como una cosa del alma, com retraso moral, claro. A ideia de la desagregação familiar. Miren, a desagregação familiar leva a la dependência química de los jóvenes e de los niños e niñas. Pero também basta que uno se quede como que vítima del processo de dependência química para ele generar como que a desagregação familiar, por causa de las consequências para toda a família. Então, é uma coisa de difícil administração, de difícil controle. Inseguridade frente ao abandono de las nuevas gerações. Não é assim? Estamos considerando a educação de los hijos, de los niños, de uma forma general. Como vivem nossos niños hoje? Conhecem as babás eletrônicas? A ideia de que gente de 4 anos, 3 anos, com tablets, com teléfonos móveis e haciendo, ¿conoce este movimento? Estão em la cena de la familia a la noche. E cada integrante, padre, madre, hijos, cada tem o suyo. E estão em seu mundo individual,
e a gente não confraterniza, não habla, não conversa mais, são aspectos que devemos considerar de falhas de nosso processo educativo para os niños. Claro que já encontramos muitas coisas como que prontas e ocorrendo a nossa volta, pero temos que considerar de novo o tema de hoje por la mañana, de la importância do contexto familiar, de la educação de la gente, não só de los niños e niñas, de los padres, de las madres. Todos nós temos que como receber uma vacuna quanto a aspectos que se relacionam com o encaminhamento natural para as drogas, que é um problema muito importante. Falha em el processo de educação de los niños e jóvenes, falta de ternura. Não é assim? Quantas vezes em los hogares não há ternura? A gente habla muito alto, discute, não há carinho, não há atenção, não há fraternidade, não há amor. E se não vai ter em el ambiente familiar, onde vai ter? São aspectos que têm a ver com como que salidas de los integrantes de uma família para buscar fora algumas compensações e muitas vezes uma invitação de alguém que está fora pode resultar de uma pessoa de aquela família estar agora em las manos de las tinieblas. Porque estamos acá viviendo um drama que é de la luz contra las tinieblas contra las luces espirituales a favor de la humanidade. Há uma guerra em el mundo espiritual. De tal maneira que para las tinieblas e los espíritos de las tinieblas, quanto mais gente com dependência química, melhor para suas considerações a respeito da vida humana. Não querem a felicidade, não querem o progresso espiritual, querem o opuesto. Então, há conjunto de forças que são contrárias e nós, com a oração, com o culto do Evangelho em el hogar, com os valores que são valores del sentimento, nós temos que como que cobrir a humanidade e nosso pedacito de vida que é nosso hogar, de las coisas que aprendemos com todas as hermosas culturas de todos os tempos e agora com o Evangelho de Jesus à luz del Consolador prometido em el espiritismo cristiano. Não é assim? Nossa responsabilidade é única neste mundo. Não há gente que tenha informações mais precisas para ser o que necessitamos fazer para o bem general de nós, de nossa família, de la sociedade e do mundo em geral. Medianoche e pouco mais. Então, falta de uma educação basada em valores humanos e espirituais. Enfim, vamos deixando alguns aspectos. Conflitos del hogar. Acá temos Juana de Ángeles também. Sem dúvida, os conflitos em el hogar contribuem expressivamente para a fuga em direção a las drogas. Eu vou adelantar pouquito os diapositivos para chegar a uma outra color, que é uma color de tratamento para buscarmos encerrar. Obsessão e adicção e dependência química. Sempre há. De tal maneira que Joana, em outro aspecto, as vinculações com personalidades psicópatas, desencarnadas ou inimigos personales de outras vidas, respondem por sua indução a la adicção aditiva, em la que também se complacem em mecanismos de vampirização cruel, em verdadeira interdependência espiritual. Puedo dizer algo que é uma coisa
un poco distinta pero relacionada. En el año de 2014, septiembre, de 14 de septiembre hasta 18, en Madrid, Congreso Espírita es este, Congreso Mundial de Psiquiatría. Nosotros fuimos invitados para apresentar para 6.000 psiquiatras, psicólogos y psicanalistas, psicoterapeutas de todos los países del mundo sobre abordaje espírita de las enfermedades mentales. Trayendo para nuestros colegas que escuchaban la charla y las consideraciones con mucha voluntad de comprender lo que era tratar espíritus ligados a droga dependentes o adictos. Y la diferencia de antes y después de este tipo de abordaje por desobsesión y fluidoterapia o los pases y la agua magnetizada. De tal manera que hace 3 años, justo en Madrid, en el centro de convenciones, estávamos ahí levando a ideia del espiritismo, hablando de centro espírita, hablando de mediunidad, hablando de espíritus desencarnados, vinculados a los más variados trastornos mentales. Y miles de colegas admirados, mirándome, ¿quién es este que viene de Brasil? Y habla de unas cosas que nosotros acá jamás tuvimos notícia. Hablamos e já volvimos a outro congresso mundial, que foi em Alemanha, e vamos, se nos recebem, volviendo para falar deste tema. É o espiritismo, junto de la ciencia, levando as luzes de los espíritus para uma melhor compreensão de los problemas humanos em el campo de las enfermedades mentales. Vamos adelante um pouquinho mais, cambiando de color. Drogas ilícitas. ¿Entendes por qué la idea de medianoche? Alcoholismo. Vamos mirando e vamos chegar acá, o teléfono. Creio que é como algo de basta. Terapias. Só mais 5 minutos e vamos por acá. A ideia de terapias, e aqui temos antídotos eficazes para a questão da dependência química, educação moral à luz do Evangelho, Evangelho à luz do Espiritismo, com toda a compreensão que agora temos, conscientização espiritual sem alardes, libertad e orientação com bases em la responsabilidade desde os niños, disciplinas morales desde temprano, vigilância cariñosa de los padres e maestros. A ideia de assistência social e médica em contribuição fraternal. Estamos acá com Joana de Ângeles de novo em el livro chamado Família. Como tratar o problema da dependência? Reconhecimento por el paciente e por la família do diagnóstico de uma enfermidade e da necessidade de tratamento. Porque se há negação, se a gente não entende que está enferma, não vai querer buscar específico tratamento, seja médico, de um diagnóstico médico, seja também com a ajuda do centro espírita. Tratamento médico, o papel do clínico, o psiquiatra e o psicólogo, alcoólicos anônimos, quando for o caso, internação hospitalária ou em clínicas especializadas para desintoxicação e uso monitorado de substâncias sedantes. É complexo o tratamento também acá. De tal maneira, como tratar se o paciente está hospitalizado, irradiação da casa espírita através de um familiar. Orientação em quanto à ajuda espiritual associada ao tratamento médico. Atenção fraterna do paciente e da família para
espíritas como para no espíritas, porque el centro espírita debe estar a la disposición de toda la gente. Desobsesión es esencial que tengamos grupos mediúnicos con capacitación, con experiencia para lidar con espíritus que están vinculados a la mente, al espíritu, al alma del enfermo de ahora. De tal manera que no hay toxicomanía sin obsesión. Si el centro no posee esta atención, debe referirse al caso a uno que tenga, mismo que de otra ciudad. De tal manera, hay espíritus toxicómanos, alcohólicos, por ejemplo. Hay imperios y bases de las tinieblas que intentan promover el problema para que haya cada vez más un número más grande de gente con este tipo de patología y de trastorno mental. Hay un libro de la Federación Espírita Brasileña que mi padre, enquanto presidente, ha buscado publicar y él ha hecho el prefacio, me acuerdo muy bien, 1993. Muchos, sin embargo, este espíritu que es Pascal, Blaise Pascal, va a hablar de las tinieblas para que entendamos la visión de un espíritu preparado. Muchos, sin embargo, de esos hermanos rebelados e infelizes, refiriéndose a los dragones y sus falanges, se resistem a las llamadas celestes, pues son los mismos que armaron las cruzadas, instituyeron los tribunales de la Inquisición, liberaron las modas y costumbres, ampliaron el comercio internacional de los estupefacientes, los espíritus de las tinieblas. De tal manera, y es necesario que esta cizaña se vuelva a descubrir para que los ángeles segadores liberen de él este sufrido planeta y para que venga y se forme en su lugar la nueva Jerusalén de la nueva era. ¿Entienden la idea? Que para que tengamos los más importantes problemas humanos resueltos hace tal vez algunos ciclos, tenemos que vivir el degredo, el exilio, el cambio de las características espirituales de la tierra por un mecanismo que nos fue adelantado por Jesús cuando hablaba de la mala hierba y el trigo. ¿Se acuerdan? No voy a considerar, senão. Ya voy a terminar. No es trabajo la desobsesión. Acá es Emmanuel desciendo para nosotros. La desobsesión, el tratamiento de las obsesiones, no es trabajo excéntrico en nuestros círculos de fe renovadora. Constituye simplesmente la continuidad del esfuerzo de salvación a los desviados de todos los matices, comenzado en las manos luminosas del Maestro Jesús, y está en el libro Pan Nuestro de Emmanuel. Para buscarmos terminar, aclaración al paciente y la familia, el valor de la oración, la acción del pensamiento, el poder de la voluntad, la terapia de la caridad, los recursos espiritistas, la importancia de la fluidoterapia, el culto del evangelio en el hogar, la terapia del conocimiento de la finalidad de la encarnación, porque en la gran mayoría la gente no sabe lo que está haciendo acá. Mis queridos, había algunas cositas más. Joana, para concluir. Jesús, el psicoterapeuta inusual, aseveró: todo es posible para el que cree. Cuando el paciente resuelve por liberarse de la problemática aflictiva, creyendo en su restablecimiento, da un avanzado paso hacia la curación, siendo el resto el trabajo desafiante necesario para el éxito del proceso. Es Juana de Ángeles. La tierra, pruebas y expiaciones. Somos muchos y necesitamos dejar para lejos nuestros vicios morales
el orgulho, el egoísmo e a vanidade. E quando entramos em um contexto espiritual de um paciente com dependência química, miramos de todo. É como que adentrarmos em la história da humanidade por la história del enfermo e cuidarmos amorosamente de todo o contexto. Quando hacemos isto, o paciente cambia e ganha uma grande possibilidade de como que vencer as dificuldades que tinha hasta entonces, como é o caso da depressão com tendência suicida, como é o caso de los niños com autismo. Estamos concluindo. Só uma lembrança. Espiritismo é o antídoto para as dependências, pero há dependências afetivas, de sexo, de juegos de azar, de aspectos de alimentação. Por esse, nós não vamos considerar agora, pero há mais outros aspectos. E para concluirmos, o espiritismo é o consolador prometido por el Maestro Jesús. Contiene lo más importante para que la gente conozca sobre la vida y lo que cada uno debe saber y hacer para la conquista de la felicidad en parámetros de vida eterna, sin enfermedades, sin dependencia química, sin violencia y sin todo tipo de consecuencia de estos aspectos. El último slide. Com o espiritismo, que é a luz para o mundo, o movimento espírita, que são ustedes, tiene, entre tantas outras tareas e responsabilidades, a iluminação de las conciencias para que se pueda alcançar o progresso espiritual humano mais rapidamente e, com isso, menos dependentes e menos sofrimento. Este é um tema que tem a ver com medicina del alma, medicina e sua fronteira com o espiritismo clareando a medicina que temos hasta hoje, para que tenhamos em el futuro uma diferença quanto a los índices de recuperação de nossa gente, de nós mesmos. Me gostaria mais uma vez de agradecer ao carinho e a atenção de todos ustedes. Mais tarde vamos estar para talvez algumas inquietudes de ustedes e mais uma vez mi gratitud e a ideia de pedir ao Maestro Jesús sus bendiciones para todos ustedes e sus familiares. Muchísimas gracias.